El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Se acercaron algunos fariseos y le dijeron a Jesús: «Aléjate de aquí, porque Herodes quiere matarte». Él les respondió: «Vayan a decir a ese zorro: hoy y mañana expulso a los demonios y realizo curaciones, y al tercer día habré terminado. Pero debo seguir mi camino hoy, mañana y pasado, porque no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina reúne bajo sus alas a los pollitos, y tú no quisiste? Por eso a ustedes la casa les quedará desierta. Les aseguro que ya no me verán más hasta que llegue el día en que digan: bendito el que viene en nombre del Señor». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Uno de los grandes temas del Evangelio, y diríamos de toda la Sagrada Escritura, de toda la palabra de Dios, es la lucha espiritual, el combate espiritual, planteado ya desde el Génesis de una manera muy profunda, muy simbólica también, con la distinción, la primera distinción entre luz y tinieblas. Dios separa la luz de las tinieblas y vio que la luz era buena. Esta separación inicial ya nos va hablando de lo que va a suceder después, con el acontecimiento del pecado original y el comienzo de todos los males en el mundo aparejados a ese pecado, la lucha entre luz y tinieblas, la luz como signo de la gracia, como signo de Dios, como signo del amor, de la misericordia, y la tiniebla signo de la oscuridad, signo del mal, signo del pecado, hasta que llegue el momento definitivo que nos narra el Apocalipsis, donde se nos dice que ya no habrá más noche, no habrá más oscuridad, será siempre luz, la Jerusalén celestial, porque la muerte, porque el pecado fue definitivamente derrotado. Por eso toda la Biblia va desde esa oscuridad inicial que nos narran los primeros versículos a esa luz final, a esa luz definitiva en el Apocalipsis. Y en ese trayecto está el combate, está la lucha, está el enfrentamiento. Y es un enfrentamiento fundamentalmente espiritual. Hoy leemos una parte muy importante de la carta de San Pablo a los cristianos de Éfeso, donde nos habla concretamente de esto. Uno de los problemas en un enfrentamiento es desconocer al enemigo o confundir al enemigo, no saber quién es o pensar que es otro. Y San Pablo acá lo aclara incisivamente. Dice: nuestra lucha no es contra enemigos de carne y sangre. No se refiere a cuestiones de este mundo o carne y sangre que puede representar lo humano, como si dijera San Pablo: nuestra lucha no es contra los demás, nuestra lucha no es contra el prójimo, no es un enfrentamiento entre naciones, entre sociedades, entre individuos naturales de este mundo, entre seres humanos. No es esa nuestra lucha. Más aún, diríamos, esa lucha, esos enfrentamientos, esas guerras, esas injusticias son el reflejo de la lucha interior. Por eso existen las guerras, en el fondo, a causa del pecado, en todas sus dimensiones. Y entonces San Pablo nos dice: nuestra lucha no es contra estos enemigos de carne y sangre, no es el prójimo, el problema es otro, es más profundo, es más oscuro, es más tenebroso. Y San Pablo lo sabe por propia experiencia. Dice: sino contra principados y potestades, contra los soberanos de este mundo de tinieblas, contra los espíritus del mal que habitan en el espacio. En una palabra, nuestra lucha es contra el demonio, que nos seduce porque quiere conducirnos al pecado. Y por eso nuestra lucha es espiritual. Claro que nosotros contra el demonio no podemos hacer mucho, porque es un ser perfectísimo en relación con nosotros.
Y entonces, ¿cómo podemos enfrentarnos contra él? Humanamente, naturalmente, su poder es muchísimo mayor que el nuestro. Y sin embargo, podemos enfrentarnos en primer lugar con la ayuda de Dios, con la ayuda de los santos ángeles. Y acá San Pablo nos da una descripción muy de su tiempo, donde apela a la figura de los soldados, de los gladiadores, de los militares, cómo se revestían y cómo se armaban para el enfrentamiento. Y va a transferir esas armaduras naturales a la lucha espiritual con armas sobrenaturales. Y por eso nos va describiendo perfectamente lo que es un verdadero cristiano que sabe que está en esta lucha y sabe quién es el enemigo. En primer lugar dice, permanezcan de pie, que es un signo de prontitud para la lucha, de disponibilidad, de no dormirse en los laureles, de no descuidarse. En primer lugar, permanecer de pie, espiritualmente hablando. Y dice, ceñidos con el cinturón de la verdad. Va describiendo cada una de las armaduras antiguas y va diciéndonos qué es en el cristiano, la verdad, lo primero que presenta aquí San Pablo. La verdad, en un mundo donde reina la confusión, donde reinan los engaños, donde reinan las mentiras, donde la opinión prevalece, no importa quién la diga ni qué es lo que diga, donde todo da lo mismo, San Pablo nos habla de la verdad, estar convencidos, conocer y amar la verdad, vistiendo la justicia como coraza, la justicia que es la santidad, que es la gracia de Dios en nosotros, arma de defensa también, la verdad, la santidad, la gracia de Dios. Calcen sus pies con el celo para propagar el Evangelio de la paz, que esto significa esa dimensión testimonial de nuestra vida cristiana. En la medida en que nosotros damos testimonio de que somos verdaderos hijos de Dios, eso nos defiende también contra los ataques del enemigo. En la mano el escudo de la fe, creer en Dios amándolo. Acá la fe a la cual se refiere San Pablo es la fe viva. La fe no es decir soy cristiano, soy católico y conozco algunas verdades de fe, sino que además de eso, la fe viva es la fe animada por la caridad. Es una fe que nos une a Dios, es la amistad sobrenatural con Dios, y lo pone como un escudo, también un instrumento de defensa, con el que podrán apagar, dice, todas las flechas encendidas del maligno, ¿no? Nos muestra claramente el demonio nos ataca, nos agrede a veces de manera más claras, a veces menos, pero siempre la fe es una defensa. El casco de la salvación, también la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, nos muestra un instrumento incluso de ataque, la palabra de Dios. Leerla, meditarla, reflexionarla, vivir pendientes de la palabra de Dios. Y continúa San Pablo con las oraciones, las súplicas, la perseverancia, la intercesión, ¿no? Esta parte del capítulo 6 de la carta a los cristianos de Éfeso nos da como un resumen, como un manual, diríamos así, para enfrentarnos en esta batalla que mantenemos, por supuesto, todos los días. Y sobre todo teniendo en cuenta que nuestro principal defensor es el mismo Dios, ¿no? La gran enseñanza que nos deja ya el Antiguo Testamento. El Dios de los ejércitos, uno de los nombres que se le atribuye al Señor en el Antiguo Testamento, es el Dios que combate por su pueblo. Y por eso esta unión con Dios, por la gracia, es nuestra arma más importante. Pidámosle al Señor entonces que nos conceda esta gracia de mantenernos siempre firme en nuestra lucha, aunque haya heridas, aunque haya desánimo a veces, aunque haya dificultades, aunque haya problemas o pruebas, mantenernos siempre firmes en esta lucha, sabiendo que Dios está con nosotros. Pidamos humildemente que nos conceda esa gracia. Que así sea.